vamos a continuar, ¿verdad? Vimos entonces el hurto agravado dentro de todos los incisos que regula, ver las circunstancias, ¿verdad? Una vez una persona tome algo para sí mismo, ¿verdad? Y que no le pertenece, una cosa o bien mueble, de esta manera es ver la forma en la cual se comete el hecho, porque decirles ya en la práctica, a veces hay objetos muebles, pero que son muy pesados. En algunos casos, yo he tenido algunos casos en los cuales a veces es demostrarle al juez, ¿verdad? A veces la forma de que una persona no puede cometer un hecho de esa naturaleza. Y se los digo porque en una ocasión, en una fábrica, ¿verdad? De textiles entraron y se robaron pues no se robaron, untaron, ¿no? Porque no era la palabra adecuada, se untaron una máquina, de verdad, una máquina industrial, pero una máquina ellos hacen ver de que la persona le fue, pues fue capturada flagrantemente, en un delito flagrante, en el cual él transportaba una maquinaria de ese peso, ¿verdad? Entonces, si nosotros lo vemos por lógica, por análisis, por todo lo que en su momento se tiene que argumentar a un tribunal o a algún juez, ¿verdad? Muchas veces uno puede lograr incluso hasta una falta de mérito en el sentido de que no es posible que una sola persona pues cargue un objeto que si bien es cierto es mueble, pero que a veces tiene que ser trasladada por más personas. Entonces, al momento de un caso concreto, uno tiene que tener la capacidad de interpretación de la ley, el análisis, ¿verdad? Y sobre todo la fundamentación para poder buscar una salida alterna o bien dejar en libertad a una persona. Corresponde obviamente a nosotros, ¿verdad? Y ustedes van a verlo a futuro, cualquiera de nosotros como estudiantes, muchas veces ya como profesionales, a veces dice uno, mire, yo no voy a trabajarle a una persona, digamos que sí es responsable o no es responsable. Dentro de cada hecho, ustedes como profesionales ya tienen que aplicar la ley a cualquier persona, independientemente, ¿verdad? La forma en que se pueda resolver un caso. Entonces, después de esto, vamos entonces ahora al hurto, ¿verdad? Otro hurto que es el hurto de uso. Y el artículo 248 del Código Penal establece: quien sin la debida autorización tomare cosa mueble, total o parcialmente ajena, con el solo propósito de usarla y efectuar su restitución en circunstancias que claramente lo indiquen o se dedujere de la naturaleza del hecho, dejar la cosa en condiciones y el lugar que permitan su fácil y pronta recuperación, será sancionado con multa de 200 a 3,000 quetzales sin perjuicio de las responsabilidades resultantes de los daños causados a la cosa. Cuando el hurto de uso se cometiere para efectuar plagio, secuestro o con fines o propósitos subversivos, se le impondrá al responsable prisión de 2 a 5 años sin perjuicio de las sanciones que correspondan al otro delito. Acá es importante que ustedes puedan ver. Cuando nosotros hablamos de una cosa, ¿verdad? Alguien puede utilizar algo para el uso, pero es algo que no le pertenece. Por ejemplo, ustedes, no sé si alguien de ustedes tiene experiencia, pregunto a todos, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes tiene experiencia en el tema de ganado? No sé si alguien tiene ganado, tiene algún semoviente, por ejemplo, algunas bestias, yeguas, que sean pura sangre. No sé si alguien de ustedes. No, licenciado. ¿No? Bueno, entonces, miren, pues, en el tema, por ejemplo, eso se ha dado en las fincas, a veces donde crían ganado, que lo que hacen algunas personas es que tienen, digamos, algún semental, algún toro semental, y algunos vecinos de las fincas o de los potreros, muchas veces lo que utilizan es digamos, al semental para extraerlo del lugar y que lo utilicen para preñar, digamos, vacas, ¿verdad? Entonces, ahí lo que se hace es un hurto de uso. ¿Por qué les digo esto? Porque todo semoviente, según la legislación civil guatemalteca, es considerada un bien mueble. Es decir,
que, por ejemplo, si ustedes tienen un perro, ¿verdad? Un perrito, y algunos tienen perro de alguna raza, en este caso, si alguien lo tomare para la reproducción de esa raza sin la debida autorización de ustedes, lo que puede hacer ahí es un hurto de uso, ¿verdad? Y en ese hurto de uso, lo que la ley regula es que cada animal, ¿verdad? Un animal es considerado una cosa. Y al final una cosa es mueble, que puede ser trasladada de un lugar a otro sin menoscabo de su propia naturaleza. Entonces, esto es lo que establece la ley en el hurto de uso. Igual, en el sentido a veces de los vehículos, ¿verdad? Hay vehículos, como lo establece el segundo párrafo del artículo 248, en el tema, cuando el hurto de uso se cometiere para efectuar plagio o secuestro o con fines o propósitos subversivos. En ese sentido, hay personas que hurtan algún vehículo de la vía pública para efecto de poder, en este caso, utilizarlo, ¿verdad? Como un medio de transporte para realizar un plagio secuestro, porque a veces los vehículos que utilizan para estos hechos delictivos no corresponden a las personas que están realizando, sino a un tercero. Por eso, ya en la práctica es importante que si a ustedes, por ejemplo, esperemos que no, o alguno de ustedes pues ya ha sido víctima de que les han hurtado un vehículo, ¿verdad? Ya sea una motocicleta o un vehículo automotor, poner la denuncia correspondiente, porque si, por ejemplo, a mí me hurtan mi vehículo y yo no denuncio nada, y con ese de mi vehículo van a hacer un plagio o secuestro de la persona, mientras se investiga, primero lo que van a identificar es el número de placas, la marca, color y todo, y de esa manera a veces el principal sospechoso es el propietario del vehículo, ¿verdad? Entonces, esto de aquí en adelante, ustedes también, cuando ya realicen alguna compra o venta de algún vehículo automotor, poder tener el cuidado necesario, ¿verdad? De hacer el trámite correspondiente de traspaso para efecto de evitarse ustedes problemas legales a futuro. Porque de esta manera, pues ustedes pueden estar inmersos en un proceso penal donde ustedes no tuvieron participación, digamos, personal, pero sí por medio del vehículo que aparece registrado a nombre de una persona, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad de tener un vehículo a nombre de uno conlleva responsabilidades muchas veces, incluso hasta de carácter penal, mientras se logra determinar la responsabilidad o no de alguna persona, ¿verdad? Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. El siguiente tipo penal, que es el hurto de fluidos, está regulado en el artículo 249. El 249 establece quién ilícitamente sustrajere energía eléctrica, agua, gas, fuerza de una instalación o de cualquier otro fluido ajeno, será sancionado con multa de 200 a 3,000 quetzales. Esto es importante entonces que ustedes vean que la ley también regula entonces el hurto de fluidos. Cuando hablamos de un fluido, pues la ley es clara en establecer qué se entiende por fluido, ¿verdad? Ustedes han escuchado que a veces dicen, mire, es el fluido eléctrico. Entonces, porque nosotros, por ejemplo, de la electricidad, cada uno de ustedes en su vivienda o en el lugar donde habita, pueden tener, digamos, o tienen contadores de energía. Al momento que una persona extraiga energía de los cables, digamos, directos de la empresa, ahí pueden cometer un hurto de fluidos, ¿verdad? Asimismo, el tema del agua. En el agua, ahí recuerdan ustedes que en algunos casos hay personas que pueden tener el tema, digamos, de una conexión que no esté facultado por la entidad correspondiente, pública o privada, para el suministro del agua potable. Igual el gas, y de esta forma, pues la ley regula el hurto de fluidos, ¿verdad? Entonces, prácticamente vemos, nosotros llevamos hurto, hurto agravado, hurto de uso, hurto de fluidos, y por último, el artículo 250 del Código Penal regula el hurto impropio y establece el dueño de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero, será sancionado con multa de 100 a 2,000 quetzales. Muchas veces se da el hurto impropio, ¿verdad? Que sí se ha dado en algunos casos, y a veces dice uno, ¿cómo voy a robar, cómo voy a hurtar algo que me pertenece? Hay personas que lo que hacen muchas veces es que dan algo, digamos un vehículo, ya sea de una rueda, dos ruedas, digamos en alquiler o en renta a alguien más, y esta persona lo posee, lo carga, pero a veces el propietario pues siempre tiene, por ejemplo, una copia de una llave, y a veces lo que puede hacer es llevárselo
con el tema de causarle algún tipo de daño. Por eso es que él establece aquí, el dueño de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su poder. Y nosotros sabemos que alguien puede tener una cosa en su poder que no le corresponda, pero la puede tener legítima a través de algún documento que le ampare que él está utilizando algo que no le corresponde, ¿verdad? Sofía, ¿me está levantando la mano? Sí, licenciado, ¿me escucha bien? Sí, sí la escucho. Yo tengo una duda en este de hurto de fluidos. ¿Podríamos considerar la señal de internet en este tipo de hurto? Por ejemplo, esos casos que se dan que el vecino le roba la señal de internet al otro vecino o no. Pues de hecho, el tema, digamos, de un fluido como tal, tiene que tener un tipo de conexión, ¿verdad? La ley, recordarán ustedes que el Código Penal pues data del año 73, ¿verdad? En este caso, en esa oportunidad no tenía una regulación del Internet inalámbrico, ¿verdad? O el Wi-Fi, como le llamamos nosotros, que podría darse para mi criterio, mi forma de poder interpretar la norma. La ley establece fuerza de una instalación o de cualquier otro fluido ajeno. Realmente el tema de poder obtener una señal, ¿verdad? De Internet, digamos, en este caso, de una persona que no le corresponde, sí existiría un tipo de desvío, digamos, o de aprovechamiento ilegal, porque la persona pues no tiene o no se registra, ¿verdad? Yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado que a veces utilizan su señal, el vecino o el que esté más cerca donde le llegue la señal para poder aprovecharse del mismo, ¿verdad? A mi criterio sí podría encuadrarse dentro del hurto de fluidos. Ah, ok, gracias. Sonia, por favor. Licenciado, disculpe, ¿nos podría dar un ejemplo de hurto impropio? Ya. Bueno, en este caso, no sé si usted tiene vehículo. No, licenciado. No tiene vehículo. Bueno, pero usted, digamos, alguna máquina que utilice, su computadora, por ejemplo. Sí, es. ¿Sí? Entonces, Ujú. usted puede venir y, digamos, me va a alquilar su computadora, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes, a veces uno ni, por buena gente, a veces presta las cosas y no se las devuelve, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden prestar, digamos, o usted puede alquilar su computadora, ¿verdad? Usted me alquila su computadora y de repente yo un día me la llevo a la universidad porque vamos a hacer una presentación de una exposición de tal cosa y usted me la alquila y de repente yo la dejo allí en el escritorio y usted se la lleva, ¿verdad? Y si usted tiene la documentación que le acredita que usted es la propietaria, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues usted se la lleva, porque aquí la ley establece el dueño de una cosa, ¿verdad? Mueble, digamos que usted es la dueña de la computadora, que la sustrae de quien la tenga legítimamente en su poder. Yo la tenía en mi poder porque usted me la está alquilando, ¿verdad? Y a veces podemos tener algún documento, por eso en materia legal es importante que ustedes cualquier negocio que hagan, cualquier trato, cualquier situación, tengan, aunque sea un documento simple, para poder acreditar de que usted me prestó legítimamente su computadora. Porque si a mí, por ejemplo, en la calle me detienen y me dicen que esa computadora fue hurtada, pero si yo tengo por lo menos un recibo o un papel donde usted me haga ver y ponga su firma ahí que me la está alquilando, porque si no también yo me podría ir en este caso, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se llama? Déjeme recordar ahorita el tipo penal, en la ley de equipo terminal móvil. Por adquisición de equipo terminal móvil de dudosa procedencia. Yo podría tener un tipo penal de esa forma, ¿verdad? Entonces, pero si usted la sustrae, que yo la tengo legítimamente, usted la sustrae, ese sería un hurto impropio. Se ha dado en el caso de vehículos, ¿verdad? Hay personas que rentan vehículos. Yo puedo rentar mi vehículo, se lo rento a usted, usted lo utiliza, de repente usted lo deja parqueado frente a su casa y vengo yo y me lo llevo, ¿verdad? Pero si yo se lo estoy rentando, y eso se pueden dar cuenta los que han rentado vehículos en los famosos renting, ahí pueden ver ustedes que les hacen llenar un formulario, sus documentos, el estado del vehículo y varias circunstancias más ahí, ¿verdad? Entonces, ellos son los dueños, pero al momento que yo lo rento, yo soy el poseedor legítimo de ese vehículo. Y si ellos en su momento se lo llevaran y me causan perjuicio a mí mismo o a un tercero, serán sancionados con prisión, ¿verdad? Por eso es que
hay que tener en cuenta al momento de prestar o de alquilar un bien mueble, ¿verdad? Ah, muy bien, gracias, licenciado. Otra pregunta. Por ejemplo, si alguna persona ingresara a la vivienda con la intención de, bueno, en este caso de llevarse algunas cosas, pero lo descubren y, bueno, los de la casa lo detienen y ¿qué tipo de sanción sería para esta persona? Porque no se cometió el hecho, pero hubo intento. Bueno, vea, pues, cuando hablamos nosotros de intento en el Código Penal es la tentativa, ¿verdad? Le hago una pregunta porque aquí estamos suponiendo un caso, ¿verdad? No sé si le pasó o se lo comentaron o a usted se le ocurrió en este momento, ¿verdad? Entonces, en el hecho de a veces las personas no consuman o no consumen el delito, ¿verdad? Por circunstancias ajenas a la voluntad de la gente. Hay que verlo porque a veces hay personas que ingresan a una vivienda y no logran su objetivo, pero sí logran tomar ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, yo ingreso a su casa y yo llevo una mochila porque yo soy la persona que voy a ingresar y la persona que va a hurtar algo siempre tiene que ir preparada. Es decir, una persona que es delincuente o que va a cometer un hecho ilegal, ilegítimo o ilegal o considerado ilícito, siempre analiza, digamos, el entorno o su territorio o el lugar donde va a ingresar. Hay muchas personas que ha pasado esto. Ingresan a una casa, van con mochilas o con postales, ¿verdad? Ingresan, toman algunas cosas de la vivienda, entiéndase, por ejemplo, un teléfono celular, una computadora, una tablet, porque ellos buscan lo de más valor. Ellos no se van a llevar un ropero, no se van a llevar digamos, un mueble de sala, ¿verdad? Sino ellos van a buscar objetos pequeños de valor. Yo lleno mi mochila de ciertas cosas, ¿verdad? Que usted tiene en su sala, en su habitación o en su cocina, ¿verdad? Y de allí, cuando ya estoy a punto de salir, me detienen. Entonces, la pregunta para Sonia es, ¿tuve yo las cosas bajo mi poder o no las tuve? Sí, porque las guardo en su mochila. Exacto. Entonces, los elementos que vimos es el apoderamiento, ¿verdad? ¿Me apoderé de ellas? Sí, me apoderé. ¿Las tenía bajo mi dominio? Sí, las tenía en una mochila. Entonces, allí el delito digamos, de hurto se consuma. No significa de que yo me tuve que haber llevado las cosas para consumarse, sino es el apoderamiento, ¿verdad? Si ahí me descubren, yo tendría un concurso de delitos. Primero, un allanamiento de morada, porque ingresé sin el consentimiento suyo. Dos, tomé las cosas y las tenía bajo mi poder, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes, la interpretación de la norma sea extensiva y nosotros en su momento tengamos esa plena capacidad de poder encuadrar la conducta con argumentos que se encuadran dentro de la norma jurídico penal. No sé si estamos bien ahí con su duda. Sí, el caso fue, no tengo tanta información o tanto contexto, pero sí me surgió la duda, porque me comentaron que en una casa que la verdad no la están habitando, pero la utilizan para venta de ropa, indumentaria maya. Entonces, que una persona ingresó con la finalidad era llevarse esos trajes, pero al parecer lo descubrieron en su momento, pero de ahí ya no sé qué pasó con esta persona. Entonces, yo analizando la situación y como estamos con el tema, entonces me surgió la duda. En dado caso, las personas que lo llegaron a encontrar, no sé si realmente tuvo en su poder las cosas y ya las tenía en algo, algo así como usted lo comenta ahora, pero por eso pregunté qué procede en este caso, porque al final pues ya no se las llevó ni nada, sino que lo descubrieron. Digo, si él tenía bajo su poder, bajo su dominio, el tema de las cosas, habría que ver si las tenía en una bolsa, una mochila o las llevaba cargadas o cualquier situación. Eso va a depender digamos, de la declaración de la persona o las personas que lograron en su momento la aprehensión de la persona, ¿verdad? Entonces, si no llevaba nada o estaba recién ingresando, en su momento sería un allanamiento, más no un hurto, ¿verdad? Pero si ya tenía algo, aunque sea un lapicero de esos, digamos que le dan con cierta
¿cómo le diría yo? Con algún tipo de artesanía, ¿verdad? Que ahí lleva, pero sí lo tenía en su poder, es considerado hurto, ¿verdad? Muy bien, licenciado, muchas gracias. Para servir. De esa manera, entonces, damos por finalizado el tema de hurto, ¿verdad? Entonces, ahí se recuerda, wow, hurto, hurto agravado, hurto de uso, hurto de fluidos y hurto impropio. Cambiamos, dejamos ahora el hurto, dejamos ahora lo que no existía violencia y nos vamos al otro tipo penal donde sí hay violencia. Entonces, nos vamos al artículo 251. No se le escucha, Lick. Licenciado, perdón, nuevamente se le fue el audio. Perdone, fíjese que, bueno, ahorita voy a ver porque sí, yo creo que es la señal, ¿verdad? Entonces, ahorita déjenme ver. No sé si ahora me escuchan. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, muchas gracias. Entonces, les decía, vamos a ver otro tipo penal. Ahora dejamos que dejamos donde no hay violencia, ahora entramos donde sí hay violencia. La diferencia entre el hurto y el robo es muy pequeña, es una línea muy divisoria, ¿verdad? Es una pequeñita que nosotros tenemos que tener la capacidad de argumentación, ¿verdad? O de una sustentación fáctica conforme a la norma jurídica para poder argumentar este tipo penal. El artículo 251 de nuestro Código Penal establece quién, otra vez, ¿verdad? Quién sin la debida autorización y con violencia. Entonces, por favor, cada uno de ustedes en su código penal, subrayen y remarquen bien la diferencia entre el hurto y el robo, que en el robo existe violencia, ¿verdad? Pero esta violencia la tienen que manejar ustedes también en el sentido de ver en qué momento se da la violencia. Y entonces vemos nosotros que la ley establece quién sin la debida autorización y con violencia. Entonces la violencia puede ser anterior, puede ser simultánea o bien puede ser posterior a la aprehensión. Tomare cosa mueble, total o parcialmente ajena, será sancionada con prisión de 3 a 12 años. Esto es importante, entonces, miren, pues, ¿cómo nosotros vamos a identificar o a diferenciar la violencia dentro del tipo penal de robo? En el sentido del hurto, pues vimos nosotros que a ustedes les pueden hurtar. Yo sé que algunos de ustedes en el bus, en la calle, a veces les han quitado el celular y a veces ustedes ni cuenta se dan, ¿verdad? Cuando les sacaron el celular, la billetera o algo más que ustedes llevaban y se dieron cuenta, les abrieron la mochila o detrás o en la bolsa del pantalón o en la bolsa de la chumpa, en la bolsa de la falda o en algún lugar ustedes llevaban algo y se los llevan, ¿verdad? Ni ustedes ni se dieron cuenta cuando ustedes reaccionan que ya no llevan lo que ustedes tenían, ¿verdad? Que era de ustedes. Entonces eso es un hurto. En el tema del robo, en el robo podemos ver nosotros que acá establece primero que va a existir violencia. Y esa violencia puede ser anterior, puede ser simultánea o posterior. Por ejemplo, ustedes van caminando por la calle y aparece una persona en su momento que se pone frente a ustedes, ¿verdad? Y les pone, por ejemplo, un arma blanca. Entiéndase, un machete, un cuchillo, un puñal, una navaja, y les dice, me da su billetera o me da todo lo que lleva, ¿verdad? Lo común o lo típico de las personas que en su momento van a robar a una persona. Entonces, de esa forma, ustedes pueden darse cuenta que ahí la violencia fue anterior. ¿Anterior a qué? Anterior a que yo tomare algo que es de ustedes, ¿verdad? Entonces, ¿qué les puedo quitar? Yo les puedo quitar a ustedes la billetera, el teléfono celular, el reloj, los aretes, los anillos, la cadena, lo que ustedes lleven de valor, yo se los puedo quitar con una violencia anterior a la aprehensión o a tomar la cosa mueble, ¿verdad? ¿Estamos claros con la violencia anterior?
Se escucha borroso. Pregunto, no sé si hay alguna duda. Yo, licenciado, tengo una duda, disculpe. Cuénteme. Cuando se refiere a violencia, ¿tiene que ser física? No. Puede haber violencia física o puede haber violencia psicológica. Aplicaría entonces violencia psicológica, verbal y todo eso, ¿verdad? Exacto. Ya cuando a usted, yo la voy a amenazar para que usted me dé sus cosas, pero la voy a intimidar con algún objeto, con algún arma. Ya saben ustedes que cuando hablamos de arma digamos, en el tema legal, no significa un arma de fuego como tal, ¿verdad? Puede ser un cuchillo, puede ser una pistola, puede ser un hierro, puede ser un palo, puede ser cualquier objeto que se lleve con temor a infundir, o perdón, que se lleve con el ánimo de infundir temor en una persona. Puede ser una botella quebrada o una botella en la mano o una piedra, y si yo me pongo frente a usted y le digo que me tiene que dar sus cosas, entonces eso es violencia. Gracias, licenciado. Para servir. Bueno, entonces estamos con la violencia anterior. Licenciado, Sí, cuénteme. perdón, para que me quede claro, o sea que esta anterior sería, le disparo con la pistola y me da las cosas, y ahí sería la anterior. Muy diferente sería que yo lo matara y ya después le robara el teléfono, digamos. Sí, por eso le digo, mire, la anterior es previo a tomar las cosas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la voy a asaltar a usted, ¿verdad? Porque en la calle lo que dicen la va a asaltar, ¿verdad? Yo voy con usted, la ubico dónde anda, ¿verdad? O dónde va caminando, o va en vehículo, ya sea motocicleta o vehículo automotor. Entonces, yo lo que hago es analizar, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes que en la fase del intercrimen, en el intercrimen está la fase interna, es donde yo voy a analizar cómo la voy a atacar, de qué manera, y la fase material, ¿verdad? Es decir, la exterior. En este caso, entonces, en la psiquis o en mi mente, yo vengo y voy a ver de qué manera yo la voy a despojar a usted. Entonces, la violencia anterior es cómo yo voy a amenazarla a usted, ya sea que le pegue, sea que la encañone con un arma, o con un cuchillo, o con lo que usted quiera. Esa violencia, digamos, es antes de tomar yo la cosa, antes de aprender la cosa mueble que es suya. Esa es la violencia anterior. ¿Estamos bien? Sí, sí, gracias. Ahora vamos a la simultánea. La simultánea es que yo en su momento venga y antes de tomar algo, ¿verdad? Antes de que yo la amenace a usted, yo vengo y la tomo, digamos, del cuello. Ahorita está Marta. Marta es o la la, que está atendiendo. o la tomo de la cintura, ¿verdad? Ahorita salió al mercado. ¿Sabes cuando baje ella? A ver qué te dice. Oscar, tu micrófono, por favor. Oscar, tu micrófono. Entonces vemos nosotros en el tema de la simultánea, es decir, al momento de yo despojarla a ustedes, yo les agarro a la fuerza, ¿verdad? Y de esa manera ya estoy ejerciendo violencia al momento de aprender o de quitarle o despojarle de las cosas, yo ejerzo violencia también sobre ustedes, ¿verdad? Entonces, ahí vemos nosotros que esa es la simultánea, es al momento de quitarle algo, también atacar a la persona para efecto de que la persona no se pueda en su momento defender, y entonces ahí hay violencia eh, simultánea, ¿verdad? Simultánea, es decir, al mismo tiempo despojo y al mismo tiempo ejerzo violencia. Y la violencia posterior, es decir, yo primero les puedo quitar a ustedes el teléfono, yo veo que ustedes van caminando, les paso quitando el teléfono de la bolsa, ustedes me corren y yo saco un arma, ya sea que les dispare o que solo les amenace, ¿verdad? Entonces, de esa manera podemos ver nosotros que existe entonces la violencia en el tipo penal de robo. Entonces ahí se recuerdan ustedes, hay tres momentos. Anterior, es decir, anterior a que yo les quite sus cosas, ejerzo violencia. La otra es simultánea, al momento de ejercer violencia, yo despojo de sus pertenencias. Y la posterior es, yo despojo primero de sus cosas y después ejerzo violencia, a efecto que las personas muchas veces no lo sigan. Yo no sé si ustedes han tenido la mala experiencia de que a veces en algunos lugares a uno lo despojan de sus cosas y uno al final no hace nada porque cuando uno quiere como actuar, digamos, o correr a la persona,
le sacan un arma, ¿verdad? Entonces uno lo que hace es mejor se queda quieto, ya no se mueve para que no le hagan un daño, ¿verdad? Entonces tenemos las tres fases, digamos, de la violencia: posterior, simultánea, perdón, anterior, simultánea y posterior. Andrea, por favor. No, licenciada, era para que por favor repitiera las tres fases, pero las acaba de repetir. Gracias. Entonces ahí vemos nosotros, ¿verdad? Vemos la forma de cómo la ley pues regula el tema de violencia en lo que es el tipo penal de robo. Sofía, por favor. Licenciado, ¿puede repetir el ejemplo de la posterior? Es que no le escuché tan bien. La posterior. Va. Entonces, en la posterior, por ejemplo, digamos que usted va caminando por la calle, ¿verdad? Va caminando por la calle y yo le arrebato su bolso, ¿verdad? Usted lleva su bolso y se la quito. Al momento de quitársela, yo no le causé, digamos, ningún tipo de lesión, ni golpe, ni la amenacé, ni nada, sino solo pasé y le despojo sus pertenencias y me voy corriendo. Y usted me corre. Al momento que usted me corra, por ejemplo, ¿verdad? Yo saco un arma, ya sea un cuchillo o una pistola. Entonces lo que estoy ejerciendo en contra suya es violencia. Eso es una violencia posterior. Primero, yo tomé la cosa que en este caso era su bolso, y después la amenazo o le pego para que usted no me siga. Esa es la violencia posterior. ¿Estamos bien? Sí, gracias. Bueno, de esta manera entonces tenemos ya lo relacionado al robo. Entonces, recordarán ustedes la diferencia concreta. Hurto, no hay violencia. Tomo cosa mueble, total o parcialmente ajena, la tengo en mi poder y ya en este caso, pues yo ya hago con lo que les quité o corro o lo que yo quiera, ¿verdad? En el tema de del hurto. En el tema del robo, existe entonces el robo con tipo de violencia. Ya vemos nosotros que esa violencia puede ser simultánea, puede ser, perdón, puede ser anterior, simultánea o posterior, ¿verdad? Es decir, en el robo, al momento de que la persona quiera quitar algo, tiene que existir un tipo de violencia. Y eso es importante que ustedes lo vean, porque hay personas que despojan de sus pertenencias, pero al momento de cargar algún objeto en su persona, ya no sería hurto, sino es robo. Entiéndase, un arma. Y el arma, recuerdan ustedes que es todo objeto que se lleva con, digamos, con el ánimo de infundir temor en la víctima, es decir, en el sujeto pasivo, ¿verdad? A mí me detienen que yo le despojé de sus pertenencias a alguien de ustedes, pero no tengo ningún objeto con el cual yo pueda, digamos, causar temor. Alguien me decía, miren, en una ocasión, si yo llevo, por ejemplo, una pistola de agua, por ejemplo, de balines, ¿verdad? O de goma, y en su momento yo los despoje a ustedes de sus pertenencias, les pregunto a ustedes, un arma, ya sea de agua, un arma de juguete o un arma de balines o un arma de goma que yo lleve y yo les despojo a ustedes y con eso solo con que les enseñe el arma, pregunto, ¿es violencia? Sí, licenciado, porque usted está en este caso como violentando a las personas, es la intención lo que cuenta, más no es el arma que usted está utilizando. Yo puedo amenazar a una persona con un bate, por ejemplo, que quizás no lo va a matar al instante, pero la persona se asusta. Exacto, entonces sabemos nosotros que el tipo de violencia, pues una violencia es muchas veces puede ser física o puede ser psicológica, ¿verdad? Entonces de esa manera la persona lo que hace es acceder muchas veces al hecho porque se siente amenazado, se siente pues desprotegido, y también ya vamos a ver más adelante, ¿verdad? En el tema del robo agravado, lo que yo les decía. Un robo tiene sus propias características. El robo agravado, igual que el hurto agravado, tiene sus propias características, porque cuando una persona, digamos, cometa un robo, pero ya hay más personas, ¿verdad? De esa manera, entonces, ya podemos ver nosotros que ya puede ser considerado un robo agravado. Y les comento esto porque ya en materia procesal penal, ustedes a futuro lo van a ver, que no es lo mismo que sea un hurto agravado o un robo, que a un robo agravado, porque ya en el robo agravado, ya al momento de ligar a proceso penal a una persona, ya no existe alguna medida sustitutiva, sino lo que se le tiene que dar a la persona es, en este caso, un
una prisión preventiva desde el momento que lo van a sujetar a un proceso penal. Desde el momento que lo ligan al proceso penal, ya no hay forma, no hay modo de poder aplicar algún tipo de medida sustitutiva. Para el próximo día, entonces, por favor, compañeros, necesito que ustedes me puedan dar lectura al artículo 252 del Código Penal respecto al robo agravado. Asimismo, que ustedes puedan leer el robo de uso, robo de fluidos, robo impropio. También, ¿verdad? Entonces ya aparecen otros tipos penales que ustedes van a ver en la ley. También el tema de las usurpaciones, ¿verdad? Van a ver el tema de la extorsión, el tema de la estafa, para efecto de poder continuar nosotros con el contenido de nuestro curso, por favor. Así que a cada uno de ustedes tengan una buena noche y por favor, Cristina, me puede llamar. Gracias, Lick, igualmente. Feliz noche, Gracias, licenciado. licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado.